Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia Universal, que les saluda el docente Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema sin lugar a dudas bastante interesante, que parte en realidad de lo que ya habíamos estado viendo en la clase pasada, que es justamente los movimientos de las juntas de gobierno que se van a dar justamente a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Que habíamos visto pues que justamente estas rebeliones peruanas que van a iniciarse en paralelo, ¿no? Juntamente con las guerras sudamericanas, ¿no? Ahora, en esa misma línea debemos mencionar que va a ser simultáneo, ¿no? A este conflicto, lo que vamos a ver, el tema del día de hoy, que es la revolución de Francisco Antonio de Cela, que se va a llevar a cabo en el departamento de Tacna en 1911. Hay que sintetizar que la revolución de Francisco Antonio de Cela se va a llevar a cabo el 20 de junio y básicamente va a consistir en la toma del asalto de dos cuarteles de Tacna, donde va a destituir a Antonio Rivero, que era el intendente de aquella zona, y Francisco Antonio de Cela se autoproclama como comandante militar de las milicias de América y posteriormente va a ser justamente apresado por los españoles, ¿no? Y va a ser encarcelado y va a ser llevado a Panamá, donde va a morir en 1819. Dicho esto, jóvenes estudiantes, debemos tener en cuenta algunos aspectos de esta revolución. Es importante para ello preguntarnos cómo fue la revolución de Francisco Antonio de Cela. Y para ello es fundamental preguntarnos cómo fue la revolución de Francisco Antonio de Cela. Hay que dividir en dos etapas a esta revolución, ¿no? La etapa de insurrección autonomista y panamericana. ¿Por qué nosotros dividimos de esta forma a la revolución de Francisco Antonio de Cela? ¿Por qué? Porque se señala que fue una insurrección autonomista del Perú de tipo policlasista, porque básicamente esta revolución va a unir a toda la población, a todo el pueblo, sin ninguna distinción de clases. No importaba si eran ricos, pobres, no importaban de dónde venían. También se dice que esta revolución fue inclusiva. ¿Por qué? Porque en este proceso Cela va a designar a los líderes de su rebelión, que van a ser los caciques indígenas de Tacna, como es el caso de Toribio Ara y su hijo José Rosa, y al de Tara y Putina Ramón Copaja. Y también en segunda parte debemos tener en cuenta que es panamericana, porque se señala justamente que fue la primera ciudad del virreinato peruano y de América que se va a sumar justamente al lanzamiento proclamado por las Juntas Patriotas de Buenos Aires. Entonces, debemos tener en cuenta que las rebeliones en las provincias peruanas, eh, fuera de Lima, el descontento contra el sistema colonial era mucho más fuerte y potente. Obviamente, al conocerse la crisis de la monarquía en la península española y la formación de juntas en América, ese descontento devino en rebeliones armadas que fueron severamente reprimidas por Abascal. Y eso, como ya lo habíamos visto, justamente que los criollos se van a enfrentar ante las rebeliones andinas, ¿no? Es así que los criollos limeños respaldaron uniformemente la represión de las revueltas del sur andino, principalmente por parte del régimen virreinal.
Este respaldo básicamente lo que refleja, entre otras cosas, fue su temor a que estos levantamientos provinciales se convirtieran en una amenaza al histórico dominio político limeño del país. Por ejemplo, el historiador Jorge Basadre señala y piensa que debe haber logrado pues éxito los rebeldes cusqueños, debido a que la intervención extranjera hubiera sido innecesaria y la nueva nación peruana habría tenido una base multiétnica mucho más popular que la restringida república, ¿no? Que es República Criolla, que concebida por las clases propietarias e intelectuales después de 1821. Al final, tanto la composición racial de algunas de las guerrillas de indias contra los explotadores bastaron de alguna u otra forma para que los criollos limeños opusieran a la rebelión cusqueña, ¿no? De haber prestado un respaldo al movimiento casi toda y con toda seguridad, habría logrado pues derribar al gobierno hispano, ¿no? Ahora, respecto a lo que fue la revolución de Francisco Antonio de Cela, se va a dar justamente que en Tacna se producen dos rebeliones. La primera se va a efectuar en 1811 y es, la que estamos viendo ahora es la primera, ¿no? Y va a estar liderada por Francisco de Cela, quien va a cortar el apoyo o contar con el apoyo de los sectores indígenas. La segunda, que va a ser en 1813, que la estaremos viendo en una siguiente oportunidad, va a contar con el apoyo de Enrique Payarde. Pero entrémonos un poco en lo que fue, o en lo que fue justamente la rebelión de Cela en Tacna. Hay que señalar que a pesar de su fracaso, el movimiento de Cela fue importante porque lo que va a demostrar es básicamente el deseo que existía en la región de volver a reunificar el sur peruano y el Alto Perú. Asimismo, se demostró que los rebeldes criollos de las provincias, que en general encontraban bastante más cerca de los indios que sus refinados congéneros blancos en Lima, tanto física como socialmente, sí estaban dispuestos a aliarse con los jefes indígenas en su intento por derivar al gobierno español. Uno de sus aliados más cercanos justamente es Antonio de Cela, quien fue cacique indio Toribio de Ara, cuyo hijo José Rosa Ara dirigió el ataque a las barracas de Tacna el 20 de junio. Ahora, los seguidores indios de este último, ¿no? Se van a codear básicamente luego con los blancos y los mestizos en la ciudad el 23 de junio de ese año, ¿no? Entonces, pero nosotros debemos preguntarnos cuál fue la causa por la cual se inicia este movimiento. La causa de la revolución, sin lugar a duda, podemos determinarla de la siguiente forma. En primera instancia, debemos señalar que la causa de la revolución es el espíritu independiente de los españoles, pero no solamente de los españoles, sino también de los criollos y sus hijos que viven en Estados Unidos, que habían creado un sentimiento de orgullo íntimo y obsesión por la libertad y los derechos individuales. Recordemos que cuando se habla básicamente de lo que viene a ser justamente este proceso de liberación, vamos direccionados a ello, ¿no? Que habíamos visto un claro ejemplo en Estados Unidos anteriormente que había obtenido su independencia. Y esto, sin lugar a duda, va a motivar más a que toda América se uniese a este movimiento. Al mismo tiempo, este sentimiento va a establecer un principio sólido entre mestizos e indígenas, porque son miembros básicamente de una misma sociedad y por lo tanto no podrían vivir fuera de una realidad o de la misma realidad en la que se encuentran, ¿no? Entonces, esas son las dos causas principales.
Ahora, pero toda causa tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta revolución? Debemos señalar, jóvenes estudiantes, que el objetivo de la rebelión de Antonio de Cela es básicamente tomar la ciudad, formar un ejército y organizar un gobierno provisorio que recibiera a las tropas argentinas del general José Castelli, quien en ese momento estaba encargado de cruzar la frontera cerca del lago Titicaca. Además, se conoce al movimiento revolucionario de Francisco de Sela como el primer grito de la libertad de Sela, ¿no? Es el primer grito que se da a nivel del Perú, a nivel macro regional. La revolución de Tupac Amaru fue micro, es decir, fue solamente central, que efectivamente, como lo mencionamos en su respectiva clase, tuvo un impacto bastante positivo, pero ciertamente también debemos mencionar que Cela tenía el objetivo de la liberación total, a diferencia de Tupac Amaru, que quería la liberación de los indígenas. Antonio de Cela quería justamente la liberación de todos, es decir, de la población en general. Eso es lo que se buscaba, ese era el objetivo principal, buscar y anhelaban básicamente la libertad. Ahora, hay que señalar que por la derrota del líder argentino, el doctor Juan José Castelli, en la batalla de Huaqui ante las tropas realistas comandadas por Goyeneche, se va a frustrar el apoyo vital para Cela y su alzamiento. Detenido en su hogar de Tacna, luego de un incidente cerebrovascular, Cela fue llevado a Lima, en mazmorras de las Cortes de Lima. Que básicamente que van a quedar básicamente al lado de lo que hoy conocemos el Palacio de Gobierno, y desde prisión fue sentenciado a muerte, pero por influencias de su hermano, el obispo Miguel de Cela, se le conmuta por 10 años de cárcel en el Morro de La Habana. Cambiado este destino a la prisión de Changres en Panamá, Cela es enviado al exilio con su menor hijo de 12 años, a quien va a ver morir al poco tiempo por las condiciones extremas de dicho confinamiento. El prócer Cela también muere años después allí en prisión, y en 1820 por las penurias pues parecidas en esa tenebrosa prisión. Ahora, hay algo que me gustaría, jóvenes estudiantes, que debemos acotar a ello, que mientras Francisco Antonio de Cela padecía severa prisión en Lima, esperando su sentencia judicial, su esposa, la dama tacneña María Siles de Antequera de Cela, con 8 hijos a cuestas y el acoso de las autoridades realistas, va a seguir apoyando firmemente a los esfuerzos independentistas. Prestó su casa, por ejemplo, para algunas reuniones clandestinas de los patriotas, donde integraban la resistencia. Con tan solo 2 años después de sofocado el grito de independencia de Cela, se rebelaron en 1813, bajo el liderazgo de Payarde. Y eso lo vamos a estar viendo también más adelante. Por ejemplo, Payarde, una de sus frases icónicas que nunca debemos olvidar es: Tacna jamás dejó de luchar por la independencia del Perú. Qué bonita frase, ¿no? Hay que agregar a ello que fue notable, sin lugar a dudas, por realizar un primer intento de la independencia del Perú en la ciudad de Tacna el 20 de junio de 1811. Francisco Antonio de Cela fue apoyado por un grupo de criollos, mestizos e indios, entre los caciques de Tacna, Toribio Ara y su hijo José Ara, y el cacique Tarata Ramón Copaja. Los argentinos habían enviado a un ejército a Charcas bajo el mando del general Antonio González Balcarce y el abogado Juan José Castelli. Desde allí enviaron proclamaciones a varias ciudades del Perú,
como invitación a que se sumen a lo que viene a ser a la revolución, la ciudad de Tacna va a ser justamente la primera en responder bajo la dirección de Francisco Antonio de Sela, ocupado el cuartel de caballería Regimiento Dragones del Rey. Esa misma fecha, las fuerzas españoles derrotaron al ejército argentino en la batalla de Huaqui, al borde del lago Titicaca, y Francisco Antonio de Sela nunca recibió pues la ayuda necesaria, como ya lo mencioné anteriormente. Estas noticias causaron un problema en las tropas de Francisco Antonio de Sela y como consecuencia de ello fueron derrotados por los españoles. Capturaron a los líderes principales de la rebelión y fue condenado al destierro y prisión por 10 años en Chagres, en Panamá, donde murió, según diversos autores, el 28 de julio de 1821. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta revolución? Esta revolución básicamente hizo que el virrey Abascal suspendiera el periódico El Peruano, que fue producto de una ley que declaraba la libertad de imprenta. En ese periódico circulaban ideas de libertad. Y otra de las consecuencias es que se sofocaron todos los levantamientos de libertad americano, como el levantamiento de Payarde en 1813, que lo estaremos viendo en una próxima clase. Hasta aquí, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a reencontrar en la siguiente semana.